las tengan, señores televidentes de En Órbita. Aquí continuamos en Cartagena, recibiendo a invitados generosos que acceden a darnos una entrevista, y ahorita estamos con Vicente Molina Foix. Bienvenido. Gracias. A En Órbita. Vicente, estamos en el marco del AI Festival y tú traes un libro nuevo. ¿De qué se trata El invitado amargo? El invitado amargo es un libro muy peculiar, ¿no? No solamente en mi vida, sino yo creo que en la literatura, porque es un libro en el que, gracias a unos ladrones que entraron en mi casa y no se llevaron más que una botella de whisky, lo demás que encontraron no les pareció de valor, revolvieron todo y buscando, ordenando lo que habían revuelto, aparecieron unas cartas de hace 30 años. Y en un mecanismo que se explica en el libro y que no voy a repetir, esas cartas y ese recuerdo de una historia vivida hace 30 años fue el origen de un libro en el que las dos personas que la vivieron, se pusieron de acuerdo y la escribimos cada uno contando nuestro recuerdo, nuestra vivencia y lo que pasó después. Es un libro, por tanto, que es como una novela de la memoria. También tiene algo de ensayo narrativo, de experimento narrativo, en la medida en que los autores nunca sabían, los dos autores, yo mismo y Luis Cremades, nunca sabíamos lo que el otro iba a escribir, es decir, nos mandábamos los capítulos y a partir de ese capítulo que uno mandaba, el otro escribía el siguiente, etc. Y luego también así se ha empezado a leer, porque el libro está ahora llegando a la gente en España y aquí ahora en Cartagena, como el retrato, una especie de crónica. Fernando Savater, el filósofo, que lo ha leído y que aparece en el libro, además, retratado, lo ha llamado una crónica moral. Es la crónica moral de unas personas, de un tiempo y de un país que era España en los años 80, en pleno cambio de todo. Es, por tanto, un libro muy nuevo en su manera de hacerse, en el que los sentimientos son importantes, el recuerdo y, sobre todo, la reconstrucción de ese tiempo y de esa historia vivida por dos personas que no habían vuelto a verse en 30 años. En 30 años. ¿Qué es lo que sale ahorita reconstruyendo como esta experiencia, reconstruyendo esta historia, haciendo como este cadáver exquisito? ¿Cuáles son los temas de la época de la transición que todavía son relevantes para este momento? Que uno dice como, oiga, esto no ha cambiado. Ya, bueno, ha cambiado, afortunadamente ha cambiado. Hay algunos que quieren que no cambie, que quieren volverlo atrás, ¿no? Ha cambiado. España, que era un país que yo, que soy, que tengo una edad ya respetable, viví la España de antes. España ha cambiado mucho, España tiene una libertad mayor, el papel de las mujeres en España, que es fundamental en cualquier sociedad que quiera cambiar, el papel de las mujeres ha cambiado, las mujeres han aparecido de repente, antes estaban, siempre están las mujeres, pero de repente en el campo de la cultura, en el campo del cine, en el campo de las artes, las mujeres aparecieron como si antes hubieran estado guardadas en un cajón y sin libertad y capacidad de expresión. Eso es una cosa muy notable en España. Yo que me muevo en el mundo de la cultura ahora, y el cine en particular, donde yo he tenido mis experiencias, antes las mujeres estaban confinadas a oficios determinados. Ahora hay directoras, naturalmente hay actrices, siempre las hubo, directoras, productoras, guionistas, directoras de fotografía, ¿no? Bueno, esa transformación. Y luego, naturalmente, la transformación de una libertad de expresión que durante la época franquista, que yo viví como joven y como estudiante, no existía. Entonces, bueno, eso está ahí como el telón de fondo del libro, que lo que trata en realidad, cuenta, es una historia personal, ¿no? Una relación sentimental que tuvo episodios muy interesantes por el contexto en el que estaba y que luego, como muchas historias sentimentales, acabó mal. Pero es sorprendente para ti ver la persona que eras en las cartas, como hay sí, algo de lo que te encuentras. Eso ha sido muy sorprendente, pero eso le da al libro, en mi opinión, su mayor interés, porque tanto yo mismo
cuando ahora escribo de aquel Vicente Molina Foix de hace 30 años, como cuando el coautor, Luis Cremades, habla de él, naturalmente, pero también de mí, a quien conocí entonces, yo me veo como personaje. Somos dos autores que al mismo tiempo actuamos como personajes un tanto de ficción, porque la memoria tiene algo de ficción. James Joyce le dijo por carta a un amigo suyo una frase que yo siempre he recordado: "Memory is imagination", ¿no? La memoria es imaginación. Para recordar hay que introducir un elemento, un componente de imaginación. Y en esa imaginación basada en la verdad, porque además las cartas intercambiadas en aquel momento, las que los ladrones dejaron tirada por el suelo de mi apartamento, esas se reproducen y son literalmente reproducidas, ¿no? Pero hay un proceso de recreación imaginaria, que es lo que da al libro su lectura como novela de verdad, una novela que sucedió de verdad, y también a mí como escritor una sensación muy agradable de leerme como autor que al mismo tiempo es reflejado como personaje. ¿Te pasa a menudo que tus procesos creativos nazcan de un error o de una circunstancia como tan atropellada como un robo? No, el robo es la primera vez, espero que no se repita. Por favor, espero ojalá que sea no la se última. repita. No, la casualidad sí, la casualidad es, yo creo, un elemento que ayuda mucho, al menos en mi caso, a la imaginación. Yo escribo de una manera distinta a otros escritores. No soy el único, desde luego. Yo nunca sé lo que voy a hacer. Es decir, yo me pongo a escribir y parto de una imagen, de una frase, de una situación mínimamente pensada, y a partir de ahí escribo. Cuando he trabajado, que lo he hecho 2 veces en mi larga carrera de escritor, como cineasta, porque he hecho, como sabes, 2 películas, como director y guionista, claro, el proceso del cine es distinto, porque la escritura del guión, que en ambos casos era mía, era, como en la literatura, un proceso de búsqueda de elementos que al final van componiéndose, pero claro, el cine luego no hay improvisación, es decir, el cine está ya escrito, la improvisación puede venir en el rodaje, porque el actor se equivoca o no se equivoca, al contrario, está genial y dice algo que es mucho mejor de lo que tú has escrito y inmediatamente lo incorporas, ¿no? Pero el proceso del cine, claro, depende de la, digamos, conflagración de todos los elementos que hacen una película. Creo que algo que ha permeado esta conversación entre nosotros dos ahorita es un asunto sobre los diálogos, sobre no solamente los diálogos pues, a través de las cartas, sino las conversaciones y las colaboraciones. Y eso simplemente me hace pensar en que una de las cosas más difíciles a la hora de pensar, de las cosas más difíciles en las películas, que muchas veces falla, es la escritura de diálogos. No sé si tenga algo que ver con el hecho de que simular un proceso tan natural entre seres humanos es muy difícil. Sí, ¿a ti cómo te va con los diálogos? Eso es difícil. Mira, en ese sentido, para mí, yo aprendí, si es que lo sé, que nunca uno no sabe si ha aprendido del todo, yo aprendí a dialogar gracias a un trabajo que hice, que es un trabajo que se conoce en España, porque incluso me han obligado a escribir sobre él. Yo durante unos años estuve traduciendo los diálogos de películas americanas, sobre todo fui el traductor hasta su muerte de todas las películas de Stanley Kubrick, ¿no? Al que traté en un momento dado bastante, ¿no? Hice para películas de Spielberg, para películas de Marco Ferreri y sobre todo para toda la producción de Kubrick, que por desgracia no fue muy abundante, desde Naranja Mecánica hasta Eyes Wide Shut. Eso me familiarizó con algo que en mis novelas anteriores, porque yo ya había publicado varias novelas, era poco frecuente. Yo dialogaba poco. Entonces, fruto de este trabajo de dialoguista, de traductor de diálogos de bastantes películas, noté también, aparte de este fenómeno en las novelas, mi interés por el teatro. Empecé a escribir obras de teatro, que es una actividad que he llevado en menor número, pero con regularidad. Y yo creo que todo eso se produce gracias a esta inspiración, digamos, de las traducciones de diálogos de películas inglesas. ¿Qué conecta todos estos
formatos, ejercicios, artes como la novela, la poesía, el Formatos, teatro? me gusta mucho que hayas utilizado la palabra, que es la que yo utilizo. Formatos. A mí a veces me preguntan, bueno, pero usted ha hecho películas, bueno, películas solo dos, novelas, teatro, poesía. Son formatos, son diferentes formatos de una misma actividad, en la que yo no tengo absolutamente más mérito que otros escritores que solo hacen una. Mi mérito es ser quizá un poco más curioso y trato de ejercitar la inspiración de la escritura en aquellos medios que a mí, como lector y espectador, me han interesado. Empecé a leer poesía muy pronto, tenía una biblioteca heredada de mi abuelo de teatro y leía por imitación y escribía obras espantosas infantiles cuando era niño, y la novela, que ha sido mi género fundamental, y el cine, porque mi generación literaria, los novísimos, llamada en España, fue una generación que se conoció en una revista de cine. Éramos todos escritores que soñábamos también con el cine. Entonces, son distintos formatos de un trabajo idéntico que es la ficción. ¿Cómo tradujiste las palabras de La Naranja Mecánica? O sea, ¿en qué queda Milchbar, Drugos, todo lo que dice Alex? No me hagas recordar, ¿no? de Gulliver, tomado de Gulliver, claro, el personaje, es el único que me acuerdo, porque esto fue hace muchos años. Yo lo llamaba la Quijotera. La Quijotera, ¿no? Cosas así, pero no me acuerdo. Inventé un nuevo lenguaje tomando el modelo de la novela de Anthony Burgess, claro, y los diálogos de la película. Trabajo apasionante, uno de los más difíciles que he hecho nunca. Ni seguro. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, muchas gracias por darnos algo de tu tiempo. Y pues bueno, señores, no olviden esta entrevista completa, la pueden ver en www.enorbita.tv. Y pueden seguirnos también en la radio, estar aquí pendientes de nuestras emisiones de televisión. Nosotros vamos a seguir a la casa de los personajes relevantes de la cultura en Cartagena.